Buenos días, nos encontramos en un espacio más del Museo Dialoga. Esta vez vamos a dialogar con don Rodrigo Muñoz Azofeifa, quien es promotor cultural y es director de educación comunitaria de asistencia técnica del Colegio Universitario de Cartago. Para esta ocasión también nos acompaña el compañero museólogo del Museo de Cultura Popular, el doctor Guillermo Cubero, a quien le cedo la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a Luis Pablo por abrir este espacio y a don Rodrigo Muñoz por colaborar con nosotros mismo. Tal vez tendríamos muchísimas preguntas que hacer, pero como dice Luis Pablo, tenemos un poco tiempo. Sí nos gustaría tal vez para empezar que nos hablara de su trabajo y sus experiencias como promotor de la actividad mascarera en Cartago, algo así como más bien como a nivel como coloquial, nos contara cuáles han sido sus peripecias y su transitar por esta labor tan importante de rescate de la cultura de Cartago. Sí, gracias, don Guillermo. Mi vida ha sido educativa, cultural, artística. Desde niño, por orígenes de los Azofeifa, de oriundos de Heredia, aunque vivo en Cartago, de familia Isaac Felipe Azofeifa, siempre hemos sido pintores, músicos, poetas, escritores, y nosotros desde siempre tenemos la tendencia hacia el arte, hacia la cultura, hacia el rescate de las tradiciones, hacia la investigación. Y desde niño y joven me pintaba, soy pintor, actualmente estoy pintando con tierra, todo lo indigenismo, todo lo que es indigenismo, todo lo de trabajo con comunidades indígenas, también apoyo a las comunidades indígenas, y igual tuve la osadía de rescatar o retomar las mascaradas tradicionales costarricenses en Cartago que se habían perdido en 1974. Entonces siempre he estado promoviendo el arte, la cultura, las tradiciones, y siempre estoy muy cerca porque mi trabajo es la educación comunitaria, trabajo con sectores sociológicos, bajo escolaridad, riesgo social y pobreza, creando competencias laborales. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que un poquito adelantó un poquito mi siguiente pregunta, porque quería que se refiriera, que nos contara un poquito con perspectiva histórica, ¿cómo ve usted que ha evolucionado la actividad mascarera en Cartago? Si hoy en día es vigorosa, es una práctica vigorosa, si se ha ido debilitando. ¿Cómo la ve usted? Para que nos cuente un poquito sobre eso. Sí, claro. Yo creo que es vigorosa, es dinámica, es activa y creo que es emprendedora, ya que las mascaradas, igual que las cimarronas, son microempresas emprendedoras y ahora no solo promueven la cultura, sino generan recursos económicos. Hubo una recesión bastante importante de Cartago y después se desplazó al Valle Central y no había una institucionalidad ni había una formalidad de que respaldara un documento o una entidad a la cultura de las mascaradas tradicionales. Esto, igual que las cimarronas, ellos no tenían un valor. La gente sabía que existían, sabía que se daban, pero no se daban en ese sentido. El museo del Ministerio de Cultura, el Museo de Patrimonio, María Eugenia Murillo, tenían una colección de máscaras y tenían un capítulo muy importante de que ellos desde los 80s y los 90s lo llevaban a diferentes instituciones y exponían. Y surge que lo traen a Cartago, y cuando en Cartago nos dimos cuenta que no venía el capítulo de Cartago, y con Tosaki, que era uno de los investigadores, nosotros a Diego le dijimos qué pasó, porque en ese día, en el encuentro que tuvimos en el Colegio Universitario de Cartago, estaban los Valerín, estaban los Martínez, que eran los mascareros, y habían unos personajes que habían
ha sido bailarines desde 1920, que eran los que venían hasta los 70 en Cartago. Y ahí fue cuando el Colegio Universitario de Cartago tuvo la tarea de rescatar la mascarada en Cartago. También hay un dato importante que es el decreto de ley del gobierno de José Figueres Olsen, que es en diciembre, el 6 de diciembre de 1996, cuando institucionaliza que se celebren las festividades tradicionales de las mascaradas y se hace un 31 de octubre. Lo que pasa es que el Ministerio de Cultura no le había dado valor con espacios o actividades, y con el Colegio Universitario de Cartago, en el caso mío, lo asumimos y lo declaramos de interés nacional el Encuentro Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense. Dijimos que fuera en Cartago porque por la historia colonial, siendo el primer país en Cartago, Costa Rica, y aquí donde nacieron las mascaradas en el marco de la Virgen de los Ángeles, primero con la colonia, con los llegados los españoles, y después con la aparición de la Virgen de los Ángeles. Entonces, eso comenzó a reactivarse, a dinamizarse, comenzamos a hacer, activar a los mascareros, especialmente los de Cartago. Estaban los Martínez, don Guillermo, don Avelino, y después comenzamos a activar los mascareros que Pocho Alfonso Vega, Eli Gerardo Montero, Rubén Rigoberto Alcázar, y les comenzamos a dinamizar de nuevo para que retomaran la mascarada, siempre y cuando se diera a nivel como tradicional Cartago. Sí, estaba todo el movimiento en Heredia, estaba en Escazú, estaba en Acerrí, el mismo en Desamparado, no tan abierto con eso, pero ellos muchos los unimos y los valorizamos y les reconocimos en estos encuentros, les reconocíamos a ellos y los invitábamos porque es por invitación, porque son pasacalles muy grandes, y entonces le dimos ese movimiento. Ya en el 2005 ya había un gran auge, ya la gente celebraba las mascaradas, celebraba las cimarronas, era más bien una competencia sana de cuáles son las mejores máscaras. Las mascaradas comienzan a dinamizarse de la modernidad, con personajes de televisión, con personajes políticos que antes no lo hacían, pero sí se estaba dando, y comenzó a surgir nuevas generaciones, no solo los que eran los abuelos que tenían las máscaras, sino los papás y los hijos. Y entonces tomó todo el cuerpo de fuerza que tiene ahora en Costa Rica. Y igual la microempresa es importante porque genera recursos económicos y la gente los toma para fiestas, para matrimonios, para cumpleaños, hasta para funerales que también los llevan. Entonces ya no solo veían las cimarronas que también fortalecimos, no usaban los mariachis, sino las mascaradas para los mismos carnavales y para los mismos campañas políticas, y comenzó a tener un precio que ha tenido un gran valor, porque el costo de las máscaras, el costo de los vestuarios, el costo de las personas que bailan, todo tiene que llevar sumado en este sentido. Entonces las mascaradas y las cimarronas están en un apogeo. Y hemos ido creciendo. Ahora los niños y los jóvenes son los que están asumiendo las mascaradas. Hay un enamoramiento, hay un empoderamiento. Los niños, ha aparecido niños que con solo ver por televisión. Hay niños de Orosi, un niño de 11 años que tenía 20 máscaras, y le preguntábamos que cómo hizo esas máscaras, y nos decían que las máscaras él lo veía por televisión y él iba asumiendo los personajes. Aquí en Cartago nosotros hicimos un inventario de mascaradas en el 2004, creo que fue 2004 al 2006, y habían 400 agrupaciones a nivel nacional, y eso ha crecido. Imagínense que muchos de los conjuntos de las mascaradas van de 20 a 80 personajes que tienen diferentes.
porque eso los mascareros igual lo viven, se apasionan y crean personajes y vuelven a crear más personajes. Y entonces ya ahora yo creo que estamos en un buen momento y no creo que va a retroceder, al contrario, se va a mantener vivo como las tradiciones dinámicas que le permiten a la gente el disfrute. Y la gente cuando ve una mascarada o escucha una cimarrona, la agarra a la bailadera o le agarra la sonrisa, que es lo importante, don Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. O sea, es un gusto para el Museo de Cultura Popular contar con una persona con su experiencia y con su elocuencia para transmitir, la verdad. Yo sí quiero aprovechar esta excelente oportunidad para mostrarle porque precisamente ese hecho histórico que usted comenta de la época en que la dirección del museo con doña María Eugenia Murillo, al frente de la dirección de museos, en los años 70, estuvo haciendo toda esa actividad de promocionar y exhibir la mascarada en el país. Esas máscaras, precisamente las de esa colección, vinieron a dar al Museo de Cultura Popular y casualmente son las que tengo aquí a mis espaldas. Entonces, como ustedes, yo no cuento con video, pero espero que las puedan ver, apreciar, porque precisamente las que tengo aquí, no sé si las pueden ver. Sí. ¿Las pueden ver? Sí, claro que sí. Estas máscaras son de Guillermo Frer, que es un mascarero de Cartago. Entonces estamos en este momento en un proceso de restauración de la colección porque ya tienen muchos años y han sufrido muchísimo deterioro, pero son una colección maravillosa. Estas máscaras todas son de don Guillermo Frer y yo quería aprovechar dos cositas. Sí, yo quería aprovechar dos cositas que está don Rodrigo con nosotros. Una es que nos hablara un poquito más de esa época, porque es una época que nosotros, yo por lo menos no tuve la oportunidad de vivirla, y de esa actividad que hizo el Ministerio de Cultura y cómo se fue moviendo hacia las comunidades y revitalizando la práctica. Y también, de ser posible, ver qué información nos puede dar de la familia Fred como mascarera o don Guillermo Fred específicamente, ya que para nosotros en el museo es importantísimo por contar con su colección de máscaras. Sí, claro, don Guillermo, y a los escuchas que están en esta línea, todo es va de generación en generación y va de un periodo a un periodo. En 1824 nace Lito Rafael Valerín, ¿verdad? Y esto nos permite a generar una tradición me contaba el nieto de don Jesús Edolito, el hijo de don Jesús, don Carlos, que a los 90 años lo entrevisté, me contaba de que para la tradición de las fiestas, de los turnos, de los pueblos, tenía que tener toda una alegría. Antes, previamente a la colonia, se había dado con los personajes, que por cierto hay un catálogo que había publicado el Ministerio de Cultura, que tenían características agonóicas francesas, árabes, italianas. Entonces, ese catálogo surge y le permite tener como una identidad a esos personajes. Las gigantas, la muerte, el diablo, porque el diablo surge desde el Corpus Christi, porque ese fue el conflicto que tuvo la iglesia para controlar el bien y el mal, y trató de permitir las fiestas, pero no sabía que era más fuerza la carnalidad. Por eso es que antes del Corpus Christi, la misma Semana Santa, hay una liberación del cuerpo y de la mente y de los placeres, y después vienen y piden perdón para entrar en un proceso. Entonces, en esto, don Lito Rafael Valerín, un milagro que hizo la Virgen, llega y le permite eso. Don Jesús Valerín es el que le da, que es el hijo, le da un valor porque forma una escuela, aparte que eran
Ellos eran relojeros, ellos hacían muñecas, ellos hacían zapatos, el conjunto tenía más de 100 personajes y todos tenían sus vestuarios, sus zapatos y tenían cada pieza, cada música para bailar. Me contaba don Guillermo y don Avelino Martínez, que fueron discípulos de los bailarines. Y esto, hay algo importante que usted me hablaba de los Frer, y eso es muy importante, porque los Frer, de 1930 a 1944, ellos, Guillermo y, perdón, Pedro y Manuel, ¿verdad? Entiendo que eran los Frer, que ellos vivían en Cartago, ellos aprendieron con don Jesús Valerín. Lo que pasa es que ellos hacían solo personajes de animales, hacían patos, hacían elefantes, hacían como más que todo no eran tan atractivos como para disfrutar las fiestas. Entonces el mismo Jesús Valerín le vendió unos personajes a ellos, a los Freire, para que ellos iniciaran con su actividad. Y hay un hecho histórico importante que la primera empresa de carruseles de fiestas es de los Freire. Esta carruseles son los que se dan la primera fiesta que surgen a San José. Las primeras fiestas de San José eran con los carruseles, con la pólvora don Demetrio Calvo, que era el hijo del papá de Custodio Calvo, y de los Calvo que todavía están, Dagoberto, y que son los familiares. Ellos surgen y se van a San José con los carruseles y hacen las primeras fiestas de San José con las mascaradas de los Freire. Porque en Cartago había una tradición de que, me decía don Guillermo Martínez, un avelino, que los cartagos no les parecía que salieran las fiestas fuera de la provincia, sino fueran a los cantones de Cartago. Pero los Freire sí tuvieron la osadía de llevarlos ahí. Por cierto, este año, bueno, por la pandemia no se va a realizar el encuentro de la mascarada, pero estaba dedicado a los Freire. Y hay un bisnieto que es el que vamos a montar toda la investigación creo que es una nieta de ellos y familiar que nos va a dar toda la información, porque sí queremos rescatar la figura de los Freire, porque no se ha hecho el reconocimiento ni el mérito, y ya que ustedes tienen esas máscaras, podemos inducirlos sobre esa parte de esa iniciación. Y ahí, después de las avalanchas de Cartago, después del 44, de toda esta parte, surge las máscaras, don Jesús Valerín se separa de la esposa, tuvo ahí una situación bastante difícil con la familia y él deja las mascaradas. Y con las inundaciones se dañaron mucho. Y esto las fiestas ya no se dan como se daban en Cartago, y entonces don José Solano Martínez, que es uno de los mascareros grandes, que era discípulo de don Jesús Valerín, se las compran a la que fuera segunda mujer de don Jesús Valerín, se las compró en 500 colones y le vendió unos gigantes, unos enanos, y los restauran, y unas caretas que todavía están, caretas que están desde 1870, y entonces ellos los Martínez las rescatan en Oriamuno. Entonces esa es la siguiente generación, que son los Martínez de Cartago, que ya don Guillermo fue Premio Nacional de Cultura y que ya don Avelino también ya falleció. Y después el último que surge después es Alfonso Pocho Vega, que son mascareros tradicionales. Pero cada capítulo cada fecha tiene una vivencia, tiene una historia de donde se le da ese valor. Don Jesús Valerín nació en 1910 y muere en 1952. Y ahí en el 56 es cuando surge don José Solano Martínez Hidalgo, es el que surge con las mascaradas y el que las restaura. También hay una fecha importante porque ellos se las vendieron también al Ministerio de Cultura en 1992. Nago Nicoya, muy conocido, ellos compran y lo usan en la película La Cegua,
que se filmó mucho en Kirkot y en Ujarrás. Y entonces el Ministerio de Cultura rescata esas mascaradas. Hay una mascarada, yo creo que tiene una de los bailarines original, la tiene la Dirección de Patrimonio, y la otra está en el Museo de Cultura de Desamparados, que la tienen ahí una muy bien cuidada de vidrio, es de los bailarines. Entonces, a mí me parece importante, como ustedes dicen, rescatar todo esto, y yo voy a dedicarme a entrevistar a la familia de los Fred, y yo después le paso la información a ustedes para saber de quiénes eran los papás, cómo fue que se iniciaron, qué es lo que hacían ellos. Hay fotografías, yo tengo fotografías digitales de los Fred, porque ellos también, arreglaban muñecas y reparaban relojes y paraguas también. Entonces, siempre eran ellos habían en Cartago dos sociedades, la obrera y los que eran de la sociedad alta, y ellos eran obreros. Ellos vivieron los Fred vivieron en Los Ángeles, igual que los Valerín, y después vivían en el Molino. Entonces, más que todo, esa parte de ahí. Y yo creo que es valioso lo que nosotros hemos hecho, reconocerle a la gente, darle valor, porque mucha gente no sabe quiénes son los de la historia. Aquí todo el mundo sabe los Valerines, saben de los Martínez, saben de Pocho Vega, porque le hemos dado talleres, hacemos conferencias, hacemos seminarios, hasta hemos hecho un congreso. Igual nosotros en el 2003 nos integramos al Círculo Internacional de Amigos de los Gigantes, que reúne más de 90 países, y es el CIAC, y entonces nosotros comenzamos a tener reconocimientos importantes. Un reconocimiento importante fue, aparte de la Declaración Nacional del Ministerio de Cultura, que era doña Patricia Carreras, creo que fue ministra. Después Correos de Costa Rica emitió estampillas de las mascaradas. La Lotería Nacional también ha emitido eso, y también fuimos también a nivel de Barcelona, del municipio. Barcelona sacó las estampillas de la mascarada tradicional costarricense, sacaron a un diablo y sacaron unos enanos de unas estampillas que se hicieron, que ahí tenemos de esas estampillas. O sea, hay un gran valor a la cultura, y igual ustedes con este Museo de Cultura Popular, ¿verdad? También, que ustedes han rescatado las mascaradas en Heredia. Eso es un punto de encuentro, que ese es el siguiente punto de nosotros en Cartago, tener un museo de la mascarada tradicional, donde estén los Barerín, donde estén los parte de los Fred, donde estén los Martínez, porque no se puede perder, y es un punto, como dicen los museos, es donde se encuentra, donde están las figuras, donde están las fotografías, donde están las fichas técnicas, para que la gente no pierda sus raíces, no pierda su historia, no pierda su visión. Perfecto. Bueno, nos quedan, creo, Pablo nos dirá, nos quedan como 6 minutos, ¿verdad? De grabación. Como 10 minutos, Memo. 10 minutos. Bueno, una cosa que me gustaría ver si usted nos colabora, ya que tiene no solo un magnífico investigador, sino una memoria prodigiosa, nos contara si se acuerda de esa actividad que hizo el Ministerio de Cultura cuando tuvo la iniciativa doña María Eugenia Murillo, desde la Dirección de Museos, de hacer actividades en las comunidades. Algo de lo que usted nos mencionó anteriormente, de que ustedes habían tenido, que esa actividad que hizo el Ministerio de Cultura había incidido mucho en la revitalización de la actividad mascarera de Cartago. En el caso de aquí, del Museo de Cultura Popular, fue vital, porque a nosotros nos llegó vía esa actividad cultural de la Dirección de Museos, fue que llegó la colección con su correspondiente catálogo aquí al museo. Entonces me gustaría ver si usted recuerda algo de eso para que nos lo compartiera. Bueno, cuando estaba la Dirección de Patrimonio, estaban en Antigua Fanal, que ahí estaba María Eugenia Murillo, ahí donde la conocí. Ella nos habló de
eso fue en el 95, 1995, y nos habló de esa colección. Eran unos cajones de madera, tenía diferentes máscaras de todas las representaciones del país, Guanacaste, Heredia, de Acerrí, de Desamparados, hasta había unas máscaras de Coronado, que nunca supe quién era el mascarero de Coronado. Limón también ha tenido mascareros, y entonces, y habían las fichas grandes metálicas, que no se me olvidan, Sí. que es donde viene toda la historia, donde había arrancado la mascarada. Sí, yo le dije, no sé si fue que Alejandro Tosati, por ser extranjero, no contaba lo del asunto del capítulo de Cartago, y que era la primera capital de Costa Rica, y que con la colonia, porque con la colonia llegaron las fiestas de los reyes y los príncipes y los nuevos gobernantes, que por qué no estaba contado ahí. Entonces eso no generó ningún problema, porque nosotros llevamos la exposición, con don María Eugenia la montamos ahí. También me acuerdo los de Escazú, ¿cómo se llama este mascarero famoso? Ya se me fue el nombre. Don Pedro Arias. Pedro Arias. Pedro Arias. ¿Sí? Pedro Arias, sí. Sí, los hermanos Arias, sí. Pedro y Amado Arias. Exactamente, sí. Ellos, estaban las máscaras, y yo tengo fotografías de esa exposición, y yo creo que ellos iban a reponer la ficha, pero en eso ya se disolvió el proyecto de seguir con eso, y fue cuando se decidieron, creo que fue cuando donarla al museo, creo que fue el Museo Popular, que se iba a hacer. Pero el Ministerio de Cultura sí ha venido rescatando los certámenes de mascaradas tradicionales hechas a base de papel, con los premios y eso, y por casualidad los premios los han obtenido los mascareros de Cartago, que en paz descanse Rigoberto Ramírez Alcázar, después un muchacho también de Paraíso, Mario, que son muy buenos mascareros, y creo que don Guillermo también. Y entonces ellos sí han venido rescatando y le han dado valor, la Dirección de Patrimonio, a las máscaras de nuevo, y han hecho exposiciones ahí en las galerías de los vestíbulos, que está este edificio ahí en Avenida Central. Yo creo que este tipo de museos o exposiciones deben de mantenerse para que no se pierda esa visión, ¿verdad? Ese punto de encuentro, porque la gente siempre pregunta, ¿dónde están las máscaras? Quiero conocer las máscaras, quiero ver las fotografías o videos. Nosotros hemos tenido muchos videos donde hemos hecho diferentes, la gente, el taller de máscaras también, que la gente le gusta. Hay tipos de varios tipos de formas de hacer máscaras, con moldes, con barro, con goma de papel, y yo creo que eso también se debe mantener. Los mascareros, yo sí creo que sí se les debería de formar, porque muchos carecen de formación, de datos importantes, no solo de la región donde ellos viven, sino también de otros mascareros. Entonces ellos los hacen, y muchas veces no hay un vínculo de valores o elementos que les permite tener más pertenencia. Entonces muchas veces los personajes que ellos hacen es por un interés, digamos, porque se los pagaron, porque es el presidente, porque es el diputado, que siempre no deja de ser valioso, claro que sí. O las fábulas, o la televisión, o el cine, o también la ficción, porque muchos utilizan en las máscaras utilizan también la violencia, con los personajes que van ensangrentados y todo eso. Yo creo que lo más antiguo que mantenemos en Costa Rica son las vejigas y las mascaradas en Barba de Heredia. Eso yo creo que es una lucha, y ellos han luchado con el Ministerio de Salud y con algunos vecinos, porque cuando tiran las vejigas y las dejan tiradas, y las moscas y todo eso nada más de controlarlo, pero yo creo que es lo más
lo más tradicional que tenemos. Después, los tipos de bailes es diferentes a los de desamparados, que son los que se golpean, ¿verdad?, contra las máscaras. Hay algunos que mantienen los chilillos, las chililladas, que también esos llegan, como dice, igual que los hacen barba, les pegan con eso y hasta que es normal, porque hasta los romanos en los coliseos no hacían con las máscaras, pero sí hacían vejigas con clavos y con piedras para agredir a las personas en una festividad, en la fiesta, para que la gente disfrutara del dolor. Y era también como parte de eso, que la gente le decía, como que sucedía en Cartago: mira una chilillada, mira, llegué con los moretones, o llegaba como en desamparados, que llegan, como dicen, todos totalmente golpeados. Y la fiesta de los diablitos, Boruca, ¿verdad?, que también se mantiene, es una fiesta muy nuestra, de máscaras de madera, y don Ismael González y don Nicanor Maroto, ellos mantuvieron, y Espíritu Santo han mantenido una tradición, y ahora los jóvenes lo mantienen tal como es, y más bien Diego, que es el nuevo mayor, que estudió aquí en el CUC, que es como hijo mío, hemos rescatado, hemos valorizado, para que no se pierdan estas tradiciones y que se mantengan estas tradiciones. Y la fiesta de los diablitos es la única tradición donde, muy pegada con la parte católica, donde mueren los diablitos, que son los indígenas, y resucitan y toman justicia contra el diablo mayor, contra los españoles, y vencen a los españoles al quemarlos y desaparecerlos. Que eso es parte de la historia de algo importante que se debe entender. Yo creo que la festividad, el movimiento dinámico, de la participación del personaje con la persona, es el que le da el sentido a todo esto. Y yo creo que en mayor o menor magnitud, yo creo que tenemos una de las fiestas más bellas después de la pasada de la Virgen, que yo creo que es donde están las multitudes, las festividades, se llenan, las mascaradas, los desfiles o los pasacalles, organizados o no organizados, se tiran a la calle, y eso es lo importante. Bueno, desde mi parte, me queda únicamente agradecerle, ¿verdad?, la participación, que para el museo y para la audiencia del museo, que nos ven en YouTube y en las redes sociales, que se publique este material, va a ser no sé si Pablo tiene alguna pregunta adicional que hacerle a don Rodrigo a manera de cierre. No, más bien igual, sumarme al agradecimiento, Memo, y a don Rodrigo por colaborarnos en este espacio. Valiosísima su experiencia, valiosísimo este repaso histórico que hemos hecho y que nos ha llevado a hablar de nuestra colección de máscaras también. Tal vez, don Rodrigo, si usted quiere dar un mensaje de cierre, nos quedan apenas 2 minutos. A mí me parece que es un mensaje para la familia costarricense, es que mantengamos nuestras tradiciones vivas. Una sociedad, un pueblo que no tenga vivas sus tradiciones, pierde su identidad y con el tiempo pierde la memoria. Yo creo que lo más lindo que tiene el ser costarricense, y por dicha que vivimos en un país de tradiciones, de leyendas, de costumbres, de vivencias, de fiestas, de turnos y todo lo que nosotros hacemos, es apoyar a los mascareros y apoyar a las cimarronas, porque ellos hacen un gran esfuerzo, hacen un gran sacrificio, no solo de tiempo, sino económico, y entonces las manifestaciones nuestras de las festividades de los pueblos tienen que mantenerse. Instar a las municipalidades especialmente a las municipalidades, que desarrollen especialmente actividades con mascaradas tradicionales, con talleres, con conferencias, y ojalá hubiera museos pequeños, porque ahí cada comunidad tiene una historia que contar, y yo creo que es valioso. Igual deberíamos de tener ya, actualizar una base de los grupos que tenemos a nivel del país, porque con las universidades se pueden hacer estas investigaciones y saber dónde están, cuáles son, qué personajes, cómo están haciéndolo de esto. Pero gracias más bien, don Pablo y don Guillermo, por esta oportunidad que usted me ha dado, y ahí estamos para servirles. Muchas gracias.
Muchas gracias, Memo. Muchas gracias, don Rodrigo. Y nos veríamos para un próximo espacio de diálogo con el museo. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan buen Igualmente. Ahí es donde yo